En esta sesión vamos a ver cómo se configuran las variables de entorno. Para trabajar con base de datos, tenemos que tener en cuenta que es necesario configurar tres variables de entorno, y son Oracle Sid, Oracle Base y Oracle Home. Según cómo configuremos estas variables, estaremos trabajando con una u otra base de datos, y si se configuran mal, pues no podremos trabajar con ninguna y además tampoco podremos trabajar con otros programas. Lo primero, tenemos que conocer la forma de ver las variables de entorno y esto se puede hacer con el comando printenv, y por lo que si escribimos printenv y pulsamos intro, podemos ver toda una lista de las variables de entorno de nuestro sistema. Pero vamos a hacer que solo se muestren las variables de entorno de Oracle, por lo que primero vamos a limpiar la pantalla con clear y ahora volvemos a teclear el comando anterior, que es printenv, y vamos a hacer que solo se muestren las variables que contengan el literal Oracle, por lo que usamos el carácter de tubería, que es la barra vertical, y luego la opción grep, que actúa como filtro. Y si a continuación ponemos Oracle en mayúsculas, lo que estamos indicando es que nos liste todas las variables de entorno que tengan el literal Oracle. Si lo ejecutamos, podemos ver que no se nos muestra ninguna variable. Esto sucede porque no tengo configurada mi sesión para que exporte estas variables. Cuando entréis en el Linux e intentéis ver las variables de entorno de Oracle, veréis que no están configuradas. Si estas variables no están configuradas, muchas de las aplicaciones de Oracle no van a funcionar. Por ejemplo, el SQL Plus, que es una de las herramientas que nos permite trabajar con base de datos. Para dar valor a una variable, tenemos que usar el comando export, seguido de la variable de entorno que le vamos a dar el valor. Primero le vamos a dar valor a la variable Oracle Base, por lo que escribimos Oracle-Base y todo mayúsculas. Y para darle un valor, tenemos que poner un igual sin espacios en blanco y a continuación escribimos el valor que le queremos dar, que es /u01/app/Oracle y pulsamos intro. Ahora vamos a ver si con el comando printenv podemos ver la variable de entorno, por lo que tecleamos printenv, carácter de tubo, grep y Oracle. Lo ejecutamos y podemos ver que ya sí está en la variable Oracle Base y que su valor es el que le hemos puesto. Ahora vamos a configurar la variable Oracle Home, por lo que escribimos export Oracle-Home en mayúsculas y seguimos con el signo igual y escribimos la ruta de Oracle Home, que es /u0/app/product/19.3.0/db1. Ahora, si pulsamos intro, Oracle Home tendría esta ruta. Pero os quiero explicar que generalmente no solemos escribir grandes rutas. Si ya existe una variable que contiene esa ruta, lo que hay que hacer es hacer referencia a esa variable. Por lo tanto, es como si hiciéramos referencia a la ruta que contiene. Por ejemplo, ya sabemos que el principio de esta ruta es la misma que contiene la variable Oracle Base, por lo que después del signo igual, si escribimos Oracle Base, podríamos eliminar este trozo de ruta. Lo ejecutamos y consultamos las variables con el comando printenv, grep, Oracle, y vemos las variables. Pero si nos fijamos en Oracle Base, vemos que no es correcto. Antes os dije que al poner el nombre de la variable, se sustituiría por la ruta que contiene, y si no ha hecho esto, es porque Linux ha entendido que no queríamos usar el valor de la variable Oracle Base, sino literalmente las palabras Oracle Base. Para indicar a Linux que lo que nosotros queremos es el contenido de una variable y no su nombre, tenemos que poner delante de la variable el signo $, por lo que vamos a volver a usar el comando export para darle la ruta correcta. Pero en vez de teclearlo, vamos a pulsar la tecla con la flecha hacia arriba y vemos cómo se muestra el anterior comando. Con las teclas que tienen las flechas arriba y abajo, podemos ir viendo los comandos que hemos ido ejecutando. Y el comando que nos interesa es este. Y antes del literal de Oracle Base, vamos a ponerle signo $.
Y al poner este signo, le estamos diciendo a Linux que no queremos usar el literal Oracle Base, sino el valor que contiene la variable Oracle Base. Ahora lo ejecutamos y volvemos a usar las flechas para mostrar el comando de visualización de las variables. Y podemos ver que ya están las dos variables configuradas correctamente. Ahora vamos a darle un valor a la variable OracleSeed, por lo que tecleamos export OracleSeed igual y ahora tenemos que poner el nombre de la base de datos en la cual queremos trabajar. Por ejemplo, ORCL1. Y si volvemos a buscar el comando de listado con las flechas y lo ejecutamos, vemos que ya están las tres variables informadas correctamente y ya podríamos usar el SQL Plus para conectarnos a la base de datos. No hay que olvidar que iremos viendo programas y si no configuramos estas variables no se ejecutarán, por lo que lo primero que tenemos que hacer es configurarlas. Y cada vez que cambiemos de base de datos, las tendremos que volver a modificar. Esto es muy importante, ya que podemos pensar que estamos en una base de datos y realmente estas variables están apuntando a otra diferente. Oracle, para hacernos la tarea de modificar las variables un poco más amena, nos ofrece un archivo ejecutable llamado OraEnv, que significa Oracle Environment. Y para ejecutarlo, no es necesario ir a la carpeta que contiene el archivo OraEnv, ya que existen unas variables de entorno que cuando ejecutamos un archivo, primero consulta si dicho archivo existe en el directorio actual. Si hacemos un listado con el comando ls del contenido actual de la carpeta, podemos ver que no existe ningún archivo llamado OraEnv, por lo que al intentar ejecutarlo, tendría que dar un error de archivo no encontrado, pues estas variables de entorno tienen una serie de rutas, y si el fichero que queremos ejecutar no existe en el directorio actual, va a buscar ese fichero en las rutas que contienen y si existe las ejecuta. Pero para recordar la ruta del fichero OraEnv, vamos a ir a la carpeta bin del USR, por lo que tecleamos cd espacio barra usr barra local barra bin. Y si listamos con ls, podemos ver que aquí sí existe el fichero OraEnv. Linux nos indica de color verde los archivos de tipo ejecutable, por lo que ya solo viendo que el archivo OraEnv tiene el color verde, ya sabemos que se puede ejecutar. Ahora para ejecutarlo vamos a teclear punto espacio OraEnv. Al dejar un espacio en blanco entre el punto y el nombre del fichero, lo que estamos indicando es que se ejecute el archivo y que todas las variables de entorno que genere se guarden, por lo que para ejecutarlo pulsamos la tecla Intro. Y lo primero que nos pregunta es contra qué base de datos vamos a trabajar. Aquí podemos ver que pone ORCL1, por lo que sabemos que estaba apuntando a la base de datos ORCL1. Como vamos a trabajar con la base de datos ORCL, tecleamos ORCL en minúsculas y nos muestra un mensaje indicando que nuestro Oracle base es U01 app Oracle. ¿Y cómo sabe que está en la ruta correcta para el Oracle base de la base de datos ORCL? Pues lo sabe con los datos que están en el Oracle Inventory y el fichero ORATAF. Ahora vamos a verificar si realmente las variables de entorno están apuntando a la base de datos ORCL, por lo que escribimos printenv, que es para que nos liste todas las variables de entorno, y continuamos con el carácter de tubería, grep, Oracle en mayúsculas, y de esta forma volvemos a indicar que solo nos muestre las variables de entorno que contengan el literal Oracle. Y ya podemos ver que OracleSeed tiene el nombre de ORCL, que es el nombre de la base de datos con la que queremos trabajar, y que Oracle Base y Oracle Home también tienen las rutas correctas. Entonces es muy importante entender que cada vez que trabajemos con una base de datos no hay que olvidar ejecutar el archivo OraEnv, ya que podemos realizar operaciones sobre la base de datos equivocada pensando que estamos en una base de datos y realmente estamos trabajando contra otra. Y lo vais a usar mucho cuando en una misma máquina existan más de una base de datos, ya que cada vez que queramos realizar una operación sobre una de ellas, lo primero que hay que hacer
es consultar el valor de las variables de entorno con el comando printEnv, y si es necesario cambiar de base de datos, usaremos el archivo ejecutable horaenv. En esta sesión hemos visto cómo conocer el valor de las variables de entorno de Oracle y cómo modificar su valor. Resumen. Para ver un listado de las variables de entorno de Linux, se puede usar el comando printEnv. Para modificar las variables de entorno de Oracle, podemos usar el archivo ejecutable horaenv. Y para ejecutar un archivo, no siempre es necesario estar en la carpeta que lo contiene, pero es recomendable conocer su ubicación.